El cristal se rompió antes de que oyera el disparo. Estaba limpiando la barra de caoba del Vespers, observando cómo el líquido ámbar se extendía por la madera como miel derramada, cuando la ventana delantera explotó hacia adentro. El cuarteto de jazz se detuvo en mitad de una nota. Alguien gritó. Mi cuerpo reaccionó por instinto y me tiré debajo de la barra mientras más disparos surcaban el aire. Eran disparos deliberados, calculados, no el alboroto descontrolado de unos aficionados. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El olor a pólvora se mezclaba con el de una colonia cara y el dulce aroma del sudor del miedo. Que nadie se mueva. La voz atravesó el caos como una espada atraviesa la seda. Profunda, controlada, familiar de una forma que me revolvió el estómago, aunque nunca la había oído antes. Apreté la espalda contra los armarios inferiores, con el cristal crujiendo bajo mis rodillas, e intenté recordar cómo se respiraba. A través del hueco entre las botellas, pude ver unos zapatos negros lustrados moviéndose por el suelo. 3 pares, quizá 4. El tipo de zapatos que cuestan más que mi alquiler mensual. Estamos buscando a alguien, continuó la voz. Ahora más cerca. Una mujer joven, de unos 20 años, pelo oscuro, que trabaja aquí. Se me heló la sangre. El propietario, Marcus, balbuceó algo sobre la privacidad de los empleados y las leyes laborales. Oí el sonido húmedo del impacto y luego su cuerpo golpeando el suelo. Déjame reformularlo. La voz no había cambiado de tono, pero algo en ella me puso los pelos de punta. ¿Dónde está Elena Voss? Dejé de respirar por completo. Sabían mi nombre. Estos hombres con sus zapatos caros y su violencia casual sabían exactamente quién era yo. Llevaba 3 años trabajando como camarera en Vespers. Preparaba bebidas, sonreía educadamente, memorizaba los pedidos de los clientes habituales y me iba sola a mi apartamento estudio en Bed-Stuy. No tenía enemigos, no tenía secretos. Lo más peligroso que había hecho últimamente era discutir con mi casero por el radiador roto. Entonces, ¿por qué me buscaban unos hombres armados? El almacén, susurró alguien. Reconocí la voz de Tasha, débil por el terror. Fue a buscar más amargo. Por la parte de atrás, unos pasos se dirigían hacia el pasillo que llevaba al almacén y a la cocina. El pulso me retumbaba en los oídos. El almacén tenía una sola salida, el muelle de carga que daba a un callejón que terminaba en un muro de ladrillos. Lo había utilizado cientos de veces para fumar cigarrillos que en realidad no fumaba, solo para escapar del ruido y sentir el aire fresco de la noche. Por allí no había escapatoria. Me moví ligeramente, con los músculos agarrotados, y mi codo golpeó una botella. El sonido fue leve, solo cristal contra cristal, pero en el terrible silencio resonó como una campana. Los pasos se detuvieron, miraron detrás de la barra. Cerré los ojos y me tapé la boca con la palma de la mano para amortiguar mi respiración. El armario olía a aceite de limón y madera vieja. Mi uniforme, pantalones negros, camisa blanca y una estúpida pajarita de clip, estaba empapado de sudor. Los pasos se acercaron y se detuvieron justo al otro lado de la barra. Iba a morir de rodillas sobre cristales rotos y ni siquiera sabía por qué. Entonces se oyeron sirenas lejanas, pero cada vez más cercanas, varios vehículos. El tipo de respuesta que significaba que alguien había llamado al 911 antes de que la música se detuviera. Una pausa, maldiciones murmuradas en lo que podría haber sido italiano o ruso. Luego, esa voz otra vez, aguda y autoritaria. «Muévete ahora». Los zapatos caros se retiraron. Oí cómo se abría de golpe la puerta trasera. Luego silencio, excepto por unos llantos lejanos y las sirenas que se acercaban. Me quedé paralizado detrás de la barra durante otros 30 segundos. Tenía las piernas entumecidas. Cuando finalmente me convencí de moverme, tuve que sacarme fragmentos de cristal de las rodillas. La sangre manchaba mis pantalones, pequeñas heridas, nada grave, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerme en pie. Elena, la voz de Marcus, grave y dolorida. «Dios mío, estás herida». Salí de detrás de la barra como si saliera arrastrándome de una tumba. El club parecía un campo de batalla.
Mesas volcadas, cristales rotos por todas partes. La hermosa vidriera que había dado nombre a Vespers ahora solo era una serie de dientes irregulares alrededor de un marco vacío. El piano del cuarteto tenía agujeros de bala. Marcus se tapaba la nariz sangrante con una toalla de bar. Tasha estaba sentada en el suelo, con el rímel corrido por la cara. Los clientes, unas 20 personas que habían acudido a la noche de jazz del jueves, se apiñaban cerca de las paredes, conmocionados. No lo entiendo, susurré. No lo entiendo. ¿Por qué me buscaban? Marcus abrió la boca, pero la cerró cuando la policía irrumpió por la ventana destrozada. Las 2 horas siguientes se me anularon. Preguntas que no podía responder. Declaraciones que no podía hacer. Un detective con ojos amables y aliento a café que me preguntaba si tenía enemigos. Exnovios con antecedentes penales, deudas de juego, conexiones con las drogas. No, 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 no. Yo no era nadie. Servía bebidas. Me iba a casa. Leía libros, veía programas de cocina y llevaba la vida más tranquila que se pueda imaginar. Alguien cree que viste algo, dijo finalmente el detective. O que oíste algo, o que tienes algo que ellos quieren, pero yo no tenía nada. No tenía nada. Me retuvieron hasta casi las 2 de la madrugada y luego me dejaron marchar con una tarjeta y la indicación de que llamara si recordaba algo más. Un coche patrulla se ofreció a llevarme a casa. Acepté porque la alternativa era el metro y no podía dejar de temblar. Mi edificio de apartamentos tenía el mismo aspecto de siempre. Fachada de ladrillo pintada con grafitis, interfono roto, olor a curry cocinándose en el tercer piso. El agente de policía esperó a que entrara antes de marcharse. Subí 4 tramos de escaleras con las piernas que me temblaban como gelatina. Busqué a tientas las llaves. La luz fluorescente del pasillo zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras que provocaban convulsiones. Abrí la puerta y entré, buscando el interruptor de la luz, y una mano me tapó la boca. Intenté gritar, pero el sonido se apagó contra una palma que olía a menta y pólvora. Un brazo me rodeó la cintura, duro como el hierro, y me levantó del suelo mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. No, me dijo esa voz directamente al oído. La misma voz del club. No grites, no te resistas, no corras, no estoy aquí para hacerte daño. Le mordí la mano. Ni siquiera se inmutó, solo apretó el agarre y me llevó más adentro de mi propio apartamento. Mi salón estaba a oscuras, salvo por la luz de la calle que se filtraba a través de las finas cortinas. Me dejó en mi sofá de segunda mano y dio un paso atrás, pero se quedó entre la puerta y yo. Luz, dijo. Mis dedos encontraron la lámpara de mesa. La encendí. El hombre que estaba en mi salón no se parecía en nada a lo que había imaginado. Me había imaginado a alguien mayor, con cicatrices, obviamente violento. En cambio, vi a alguien de unos 35 años, con el pelo oscuro que le caía ligeramente sobre la frente y un rostro que parecía sacado de un cartel publicitario mediterráneo. Mandíbula afilada, nariz recta, ojos del color del humo, que me miraban con una intensidad que me hacía arder la piel. Llevaba un traje de 3 piezas, gris carbón, con sangre que no era suya en los puños blancos. El tipo de rostro que volvía estúpidas a las mujeres. El tipo de cuerpo que se movía como si la violencia fuera su segundo idioma. Me lo llamo Dante Rossi, dijo. Y a partir de esta noche, Elena, eres mía. Me reí, fue que una respuesta equivocada. Supe que era una respuesta equivocada en el momento en que el sonido salió de mi garganta, pero el miedo y el agotamiento habían eliminado mi filtro. La risa salió aguda y ligeramente histérica. ¿Qué soy, Dante? Rosy no se movió, no sonrió, solo me miró con esos ojos ahumados como si fuera un problema que estaba calculando cómo resolver. Fuiste testigo de algo hace 3 noches, dijo. No lo recuerdas, pero ellos creen que sí, lo que significa que seguirán viniendo hasta estar seguros de que no puedes hablar. Mi risa se apagó. No sé de qué estás hablando. El martes por la noche, alrededor de las 11, un hombre entró en Vespers. Se sentó al final de la barra. Pidió Malin, solo. ¿Le sirviste? Servía a 50 personas por noche. ¿Cómo iba a atenderlo?
Martes, turno de noche. Una noche tranquila debido a la lluvia. Y sí, había un hombre al final de la barra, de mediana edad, con un reloj caro que olvidé en cuanto se marchó. Se sentó allí durante 20 minutos, continuó Dante. Entonces llegó otra persona. Hablaron. Estabas lo suficientemente cerca como para oírlos. Negué con la cabeza. No recuerdo ninguna conversación. No la recuerdo. Lo mataron ayer por la mañana. Tiraron su cuerpo al East River con la lengua cortada. Dante ladeó ligeramente la cabeza. La lengua era un mensaje. Para cualquiera que pudiera haber oído lo que dijo, la habitación se inclinó. Me agarré al brazo del sofá para mantener el equilibrio. No oí nada, susurré. No sé nada. Te creo. Lo dijo con tanta sencillez como si fuera un hecho. Pero ellos no te creen. E incluso si lo hicieran, sigues siendo un lastre. Lo más inteligente es eliminarte de todos modos. Las lágrimas me quemaban los ojos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Te han enviado para... Estoy aquí porque no voy a dejar que te tengan. Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo miré fijamente, buscando la mentira. El ángulo. La razón por la que un hombre que parecía un pecado caro se preocuparía por si yo vivía o moría. ¿Por qué? Mi voz se quebró. No me conoces. Algo pasó por su rostro demasiado rápido para poder interpretarlo. Sé lo suficiente. Entonces se movió, cruzando mi pequeña cocina como si fuera suya, abrió los armarios hasta que encontró un vaso, lo llenó con agua del grifo y me lo trajo. El gesto era tan incongruentemente doméstico que casi me echó a reír de nuevo. Cogí el agua. No la bebí. Esto es una locura. Dije que debería llamar a la policía. Debería. La policía no puede protegerte de la Bulov Bratva. El nombre no me decía nada. Dante debió de verlo en mi rostro, porque continuó hablando con el tono de alguien que le explica matemáticas a un niño. Alexei Bulov controla la mayor parte de la distribución de heroína en Brooklyn. El hombre al que le entregaste la orden el martes era uno de sus lugartenientes. Planeaba testificar contra Alexei a cambio de protección de testigos. La conversación que no recuerdas haber oído era él ultimando los detalles con un agente federal. Se me secó la boca. Si sospechan que has oído algo, un nombre, una fecha, un lugar, estás muerto. Se agachó frente a mí, poniendo esos inquietantes ojos a la altura de los míos, y sospechan. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La pregunta salió brusca, teñida de la ira que finalmente estaba superando la conmoción. Dejar que me protejas. No te conozco. Podrías estar mintiendo. Podrías ser... Podría ser muchas cosas. Bajó la voz. Pero ahora mismo soy la única razón por la que no estás desangrándote en tu bañera. Me estremecí. Se levantó, se acercó a mi ventana y miró hacia la calle. Volverán esta noche, mañana, la semana que viene. No son gente sutil, Elena. Quemarían todo el edificio si fuera necesario. Entonces huiré. Me iré de la ciudad. Lo haré. Te encontrarán. No se dio la vuelta. Encontraron a mi hermana en Vancouver cuando intentó huir. Les llevó 6 días. La forma en que dijo «encontraron» me revolvió el estómago. ¿Qué le pasó? Yo les pasé a ellos. Entonces se dio la vuelta y algo en su rostro me hizo creer cada palabra. Todas ellas. Me llevó 3 meses, pero me aseguré de que ninguno de ellos pudiera volver a hacer daño a nadie. De repente el apartamento me pareció demasiado pequeño. Este hombre hermoso y aterrador, hablaba del asesinato como si fuera control de plagas. No quiero esto, susurré. Lo sé, y sonaba casi arrepentido, pero es lo que tienes. Se dirigió hacia la puerta. Por un momento pensé que se marchaba y no sabía si sentirme aliviada o abandonada, pero solo giró el cerrojo, comprobó la cerradura y revisó las bisagras con eficiencia profesional. Haz una maleta, dijo. 1 minuto. Solo lo imprescindible. No voy a ir a ningún sitio contigo. Sí que vas a ir. Miró su reloj. Era uno de platino y muy complicado. En aproximadamente 4 minutos, un todoterreno negro se detendrá al otro lado de la calle. 3 hombres saldrán de él. Pasarán por alto la seguridad de tu edificio, que es inexistente, y derribarán tu puerta.
Si tienes suerte, te matarán rápidamente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No puedes simplemente. Sí que puedo. Entonces me miró de verdad, y vi algo bajo ese frío control, algo que quizá alguna vez había sido humano. Te llevaré contigo, estés de acuerdo o no. Puedes salir de aquí consciente y relativamente tranquila, o puedo llevarte en brazos. Tú eliges. Le creí. Dios me ayude. Creí cada palabra. Me puse de pie con las piernas temblorosas y fui a mi dormitorio. Cogí mi mochila gastada. Metí ropa sin mirar, ropa interior, vaqueros, jerseys, el cargador de mi teléfono, la pulsera de plata que me dejó mi abuela, una foto de mis padres. Cuando volví, Dante estaba otra vez en la ventana. Llegan pronto, dijo con calma. Nos vamos por la escalera de incendios. No hay escalera de incendios en este lado. Ya estaba abriendo mi ventana, empujando la vieja madera con una fuerza increíble. El aire frío de noviembre entró de golpe. Salió y me tendió la mano. La miré, lo miré a él. Miré la caída más allá de la ventana que probablemente terminaba en el callejón donde encontraban ratas del tamaño de perros pequeños. Detrás de mí, oí pasos en el pasillo. Pesados, múltiples. La mano de Dante no vaciló. Yo no confiaba en él, pero aún así le cogí la mano. Su agarre era cálido, firme, increíblemente fuerte. Me sacó por la ventana y me llevó a una plataforma metálica que yo no sabía que existía. La ciudad se extendía bajo nosotros. Luces y sombras y millones de personas que no tenían ni idea de lo que estaba pasando en este rincón olvidado de Brooklyn. Abajo, murmuró Dante, rápido y en silencio. Descendimos mientras alguien empezaba a golpear mi puerta. Tenía las manos resbaladizas por el sudor. Mis pies no dejaban de resbalar en los peldaños metálicos. Detrás y por encima de nosotros, oí madera astillándose. Llegamos al callejón. La mano de Dante se cerró alrededor de mi muñeca. Y entonces echamos a correr. Ayer había sido camarera, preocupada por las propinas y Netflix, y si podría permitirme visitar a mis padres por Navidad. Ahora estaba corriendo por callejones con un hombre que mataba gente, mientras otros hombres que querían matarme registraban mi apartamento en busca de una conversación que yo no recordaba. Dante me empujó a una esquina, a las sombras más profundas, y su otra mano volvió a taparme la boca. Respira, me susurró al oído. Despacio, por la nariz. Vas a entrar en estado de shock. Tenía razón. Los bordes de mi visión se estaban oscureciendo. Sentía las piernas como si alguien las hubiera llenado de arena. Te tengo, dijo. Y a pesar de todo, a pesar de la locura, el terror y la destrucción total de toda mi vida, sentí que le creía. Quédate cerca de mí, Elena. No dejaré que te toquen. Por encima de nosotros, los haces de luz de las linternas barrían la escalera de incendios que acabábamos de abandonar. El coche esperaba a 3 manzanas de distancia. Un Mercedes negro con cristales tintados y un motor que ronroneaba como un gato satisfecho. Dante abrió la puerta trasera y me ayudó a entrar con una mano en la parte baja de la espalda. Profesional, impersonal, como si fuera un equipaje. Un conductor estaba sentado al volante. No se dio la vuelta, no habló, solo se incorporó al tráfico en cuanto Dante cerró la puerta. Me acurruqué en la esquina del asiento de cuero, lo más lejos posible de Dante. Mi mochila descansaba en mi regazo como un escudo. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Dante sacó su teléfono y sus dedos se movieron por la pantalla con facilidad. A un lugar donde no te encuentren. ¿Y luego qué? Simplemente viviré allí para siempre. Levantó la vista. Incluso en el interior oscuro, sus ojos captaron las luces de la calle que pasaban. Hasta que resuelva el problema de Bulov. 2 semanas, quizá 3. Ocúpate de ello. ¿Cómo? Su sonrisa era como una navaja. ¿Cómo crees? Aparté la mirada hacia la ventana. Nos dirigíamos hacia Manhattan, cruzando el puente mientras el perfil de la ciudad recortaba formas geométricas contra el cielo negro púrpura. Debería haber sentido algo. Miedo, ira, resignación. En cambio, solo sentía entumecimiento. ¿Lo sabías? La pregunta salió en voz baja sobre la conversación. ¿Lo que ese hombre le dijo al agente federal?
No, pero sabías lo suficiente como para encontrarme. Sé cómo piensa Alexi. Sé el tipo de cabos sueltos que ata. Dante guardó su teléfono. Cuando me enteré del tiroteo en Vespers, supe que tú eras el objetivo. Por proceso de eliminación. Lo dices como si fuera sencillo. Es sencillo. Estabas allí. Podrías haber oído algo. Por lo tanto, mueres. Lo dijo con total naturalidad. Como si estuviera explicando matemáticas. Alexi no se basa en probabilidades, se basa en certezas. El coche giró hacia una calle lateral vacía y luego bajó a un aparcamiento subterráneo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre nuestras cabezas mientras descendíamos bajo tierra. El conductor aparcó en una plaza marcada como privada, apagó el motor y finalmente habló. Todo despejado, jefe. Jefe. Las palabras me golpearon como agua helada. Sabía que Dante estaba involucrado en algo ilegal. No se habla con naturalidad de matar gente a menos que la violencia sea tu lengua materna. Pero oír a alguien llamarle jefe lo hizo real de una forma que nada más había conseguido. ¿Quién eres?, le pregunté al salir del coche. ¿En serio? Dante se ajustó los puños, los que tenían la sangre de otra persona. ¿Importa? Sí. Me estudió durante un largo momento. Entonces, la familia Rossi controla la mayor parte de los intereses comerciales legítimos y semilegítimos del Bajo Manhattan. Importación, exportación, inmobiliaria, construcción. Mantenemos ciertos acuerdos con las fuerzas del orden y figuras políticas. Vuestra mafia, nosotros preferimos la red empresarial establecida. La comisura de su boca se levantó. Pero sí, mafia. Lo dijo como si estuviera anunciando que trabajaba en contabilidad. Tomamos un ascensor privado. Se abrió directamente a un ático que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Las ventanas del techo de Florida daban al East River. Muebles modernos en negros y grises. Arte en las paredes que parecía o bien invaluable o bien criminalmente feo. No sabría decir cuál de las dos cosas. Te quedarás aquí, dijo Dante, moviéndose por el espacio con la facilidad de quien es el dueño. No te acerques a las ventanas. No hagas llamadas telefónicas. No contactes con nadie de tu vida anterior. A mis padres se les dirá que te has ido de vacaciones inesperadamente. Viajando, buscándote a ti mismo, cualquier historia que les impida preocuparse y venir a buscarte. Abrió una puerta que daba al salón principal, al dormitorio y a los baños. Aquí tienes todo lo que necesitas. Eché un vistazo a la habitación. Una cama king size, más ventanas, un baño con superficies de mármol y accesorios que brillaban como joyas. ¿De quién es este lugar?, pregunté, lo que me hizo girarme. Te quedarás aquí conmigo hasta que estés seguro de que estás a salvo. Sí. Se aflojó la corbata con una mano, un gesto tan casual que me revolvió el estómago. Tengo asuntos que atender durante el día, pero por las noches estaré aquí. Las implicaciones de eso se posaron entre nosotros como humo. Este hombre hermoso y peligroso. Yo sola en un apartamento durante semanas. Quiero mi propia habitación, dije rápidamente. Y una cerradura en la puerta. Hecho, señaló hacia la cocina. Hay comida en la nevera y licor en el armario, si lo necesitas. Libros en el estudio. Mañana te traerán ropa. No puedes seguir llevando los mismos 3 conjuntos. Ya se dirigía hacia la puerta. Espera, no sé qué me llevó a decirlo. No has respondido a mi pregunta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te arriesgas por alguien que no conoces? Dante se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Sus hombros se tensaron bajo el caro traje. Te dije que tenía una hermana. La palabra quedó suspendida en el aire como un fantasma. Ella también era camarera, dijo en voz baja. En Staten Island, el lugar equivocado, el momento equivocado. Vio algo que no debía ver. Una organización diferente, circunstancias diferentes, pero el mismo resultado. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento, no lo sientas. Entonces se dio la vuelta y algo en su rostro lo hizo parecer más viejo, más duro. Solo mantente con vida. Es lo único que necesito de ti, Elena. Sigue viva y déjame hacer mi trabajo. Se marchó antes de que pudiera responder. La puerta se cerró con un clic y me quedé sola en un ático que costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año.
Llevaba ropa de hacía un día que olía a miedo y cristales rotos. Me acerqué a la ventana a pesar de su advertencia. La ciudad se extendía bajo millones de luces, millones de vidas, todas ellas continuando, mientras que la mía se había hecho añicos hasta quedar irreconocible. ¿Qué había oído el martes? Apoyé las manos contra el cristal frío e intenté recordar. El hombre al final de la barra, de mediana edad, anodino, había pedido Malen, solo. Luego llegó otra persona, más joven, nerviosa, con un traje barato. Hablaron en voz baja. Yo estaba limpiando vasos, escuchando a medias al cuarteto de jazz. ¿Qué habían dicho? Jueves. El almacén de Pearl. 3 testigos, pero solo uno importa. Alexi nunca lo verá venir. Pensé que estaban hablando de negocios, de una reunión, de un trato. El tipo de conversación que se da en los bares todas las noches, pero estaban hablando de un testimonio, de acabar con un señor del crimen, del tipo de secretos que hacen que maten a la gente. Y yo estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Mi reflejo me miraba fijamente desde la ventana. Pequeña, corriente, olvidable. El Lena Voss, que nunca había hecho nada destacable en toda su vida, cuya mayor rebeldía había sido faltar a la iglesia los domingos, que ni siquiera había recibido una multa por exceso de velocidad. Ahora era un cabo suelto, un lastre, un objetivo. Me alejé de la ventana y exploré mi prisión. El dormitorio era más grande que todo mi apartamento estudio. El cuarto de baño tenía una ducha con 6 cabezales diferentes y una presión de agua que probablemente podría quitar la pintura. La cama era obscenamente cómoda. Me senté en el borde, todavía con el abrigo puesto, todavía agarrando mi mochila. En algún lugar de esta ciudad, unos hombres planeaban cómo matarme. Y lo único que se interponía entre ellos y el éxito era un jefe de la mafia que parecía el pecado personificado y hablaba de asesinatos como otros hablan del tiempo. Debería haber estado aterrorizado. Pero mientras me tumbaba sobre sábanas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, me di cuenta de que sentía algo completamente diferente. Me sentía seguro. Dios mío, ayúdame. Me sentía seguro por primera vez desde que se rompió el cristal, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Me desperté con el olor a café y el sonido de alguien moviéndose por el apartamento. Por un momento bendito, olvidé dónde estaba. Pensé que tal vez había vuelto a mi estudio, que toda la pesadilla había sido un sueño febril provocado por una comida para llevar en mal estado. Entonces abrí los ojos y vi mármol, seda y ventanas de suelo a techo, y la realidad volvió a golpearme. Había dormido con la ropa puesta. Tenía un sabor a cobre y miedo en la boca. El reloj de la mesilla marcaba las 7:43 m. La luz del sol de noviembre se filtraba por las ventanas, pintándolo todo de dorado y gris. Me senté lentamente, con los músculos protestando, las rodillas aún doloridas por haberme arrodillado sobre cristales rotos. Cuando salí del dormitorio, encontré a Dante en la encimera de la cocina. Se había cambiado y llevaba unos vaqueros oscuros y un jersey negro que le hacía un efecto en los hombros que debería ser ilegal. Tenía el pelo húmedo. A la luz del día parecía más joven, menos como un villano de película y más como alguien que podría haber sido abogado o arquitecto en otra vida. Levantó la vista cuando me acerqué. Hay café y desayuno, si quieres. Me serví café en una taza que probablemente costaba más que mi teléfono. No hablé. No sabía qué decirle al hombre que me había secuestrado para salvarme la vida. Tenemos que establecer unas reglas, dijo Dante. Empujó un plato hacia mí. Huevos revueltos, tostadas, fruta que no podía permitirme con mi sueldo. Mientras estés aquí. Reglas. Mi voz sonó áspera. No puedes salir del apartamento, ni siquiera para poner un pie fuera de la puerta. Contó con los dedos como si estuviera dando instrucciones. No puedes hacer llamadas telefónicas, excepto con el móvil que te daré y solo a los números que yo apruebe. Nada de redes sociales, sin contacto con nadie de tu vida anterior. Así que soy una prisionera, estás protegida. Sus ojos se encontraron con los míos. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Bebió un sorbo de su café solo, sin azúcar. Un prisionero quiere marcharse. ¿Quieres seguir viva?
Odiaba que tuviera razón. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Ya te lo he dicho. 2 semanas, quizá 3, hasta que neutralice la amenaza. ¿Neutralizar? Me reí con amargura. ¿Te refieres a matarla? Me refiero a eliminar la razón por la que te quieren muerta. Dejó la taza sobre la mesa. Alexa Volkov está planeando algo, probablemente un gran envío, algo lo suficientemente importante como para que esté dispuesto a eliminar a cualquiera que pueda haber escuchado detalles. Una vez que interrumpa esa operación, dejarás de ser relevante para él. ¿Y puedes hacer eso? ¿Interrumpir una gran operación de drogas? Su sonrisa era fría. Elena, puedo hacer cosas que te darían pesadillas. Interrumpir un envío es pan comido para mí. Esa confianza despreocupada debería haberme asustado. En cambio, me provocó un extraño calor en el pecho. Me obligué a comer. Los huevos estaban perfectos, esponjosos, sazonados, en su punto. ¿Siempre cocinas para tus cautivos? Solo para los que intento mantener con vida. Miró su reloj. Tengo reuniones hasta tarde esta noche. No abras la puerta a nadie. Hay un botón de pánico en cada habitación. Rojo, junto a los interruptores de la luz. Púlsalo si notas algo raro. ¿Qué pasa si lo pulso? Llegarán hombres armados en menos de 3 minutos. Dios mío. Dante se levantó y cogió una chaqueta de cuero del respaldo de una silla. Lee, mira la televisión. En el estudio hay libros. Hay un ordenador portátil. Está limpio. No se puede rastrear. Pero no accedas a tus cuentas antiguas. ¿Y si me aburro? Se detuvo en la puerta. Sé creativo. Luego se fue y me quedé solo otra vez. El primer día transcurrió lentamente, como un animal herido. Exploré el apartamento y encontré el estudio que había mencionado. De suelo a techo, estanterías llenas de todo, desde filosofía hasta novelas de suspense, un escritorio con un ordenador portátil y cables de carga, ventanas con vistas al río. Encontré los botones de pánico. Probé uno pulsándolo ligeramente, no lo suficiente como para activarlo. Me pregunté qué tipo de hombres armados llegarían. ¿Cuántos? Si se parecerían a Dante, hermosos y brutales, o a algo salido de una película de gángsteres. Me duché durante 40 minutos usando productos que olían a bergamota y cedro. Encontré ropa en el armario del dormitorio, ropa de mujer, de diferentes tallas, como si él lo hubiera preparado todo. Esa idea debería haberme asustado. En cambio, me hizo preguntarme cuántas otras mujeres habría escondido allí. Por la tarde estaba dando vueltas. El apartamento era enorme para los estándares de Nueva York, probablemente unos 185 metros cuadrados, pero aún así me parecía una jaula. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Intenté ver la televisión. Cada ruido me hacía sobresaltar. Intenté cocinar algo con la nevera obscenamente bien surtida, pero no tenía apetito. A las 6 de la tarde, estaba mirando por la ventana las luces de la ciudad que parpadeaban al otro lado del río, preguntándome si mis padres habrían llamado ya a mi apartamento, si Marcus habría cerrado Vespers o habría intentado reabrirlo, si Tasha estaría bien, si alguien se habría dado cuenta de que había desaparecido. La puerta se abrió a las 9:47 de la noche. Di un respingo y el corazón se me subió a la garganta antes de reconocer la silueta de Dante. Parecía cansado y tenía sangre en los nudillos. «Estás herido», dije antes de poder evitarlo. Miró sus manos como si se hubiera olvidado de la sangre. «No es mía. Debería haberlo dejado estar. Debería haber vuelto a mi habitación y cerrado la puerta con llave. En lugar de eso me oí decir, «Déjame limpiarte eso». Dante arqueó ligeramente las cejas. «No tienes por qué hacerlo». «Lo sé». Fui a la cocina y encontré el botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero, porque, por supuesto, había un botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero. «Siéntate», se sentó. Le cogí la mano. Tenía la piel caliente. Los nudillos estaban abiertos e hinchados. Le limpié la sangre con toallitas antisépticas, intentando no pensar en la cara de quien había estado golpeando. Sus dedos se crisparon ligeramente cuando el antiséptico le picó, pero no se apartó. «No deberías tener que ver esto», dijo en voz baja. «¿Ver qué?» «Sangre. Soy camarero. He separado muchas peleas. No es lo mismo».
No. Le vendé los nudillos con las manos que por fin habían dejado de temblar. No lo es. Nos sentamos en silencio. Terminé de vendarle la mano derecha y pasé a la izquierda. Sentí su mirada pesada sobre mi rostro, pero no levanté la vista. Podrías haber huido, dijo Dante finalmente. Mientras yo no estaba, podrías haberte marchado, haber intentado desaparecer y haber recibido un disparo en la calle. Quizás, probablemente. Flexionó los dedos vendados. Pero ni siquiera lo intentaste. ¿Debería haberlo hecho? No lo sé. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Sus ojos color humo eran más oscuros en la penumbra y me estudiaban como si fuera un rompecabezas. La mayoría de la gente lo habría hecho. Yo no soy como la mayoría de la gente. No. Su voz se volvió más grave. Tú no lo eres. El aire entre nosotros se volvió repentinamente denso. Cargado, me volví muy consciente de lo cerca que estábamos sentados, su rodilla casi tocando la mía, mis dedos aún descansando sobre su muñeca, el aroma de su colonia mezclándose con el cobre y el antiséptico. Me aparté. Deberías descansar. Necesitan tiempo para curarse. Por la mañana estarán bien. Se levantó y se quitó la chaqueta. Gracias, Elena. La forma en que pronunció mi nombre, suave, cuidadosa, como si fuera algo precioso, hizo que una sensación de calidez se extendiera por mi pecho. ¿Por qué lo haces?, le pregunté. La violencia, la sangre. Es evidente que eres culto, inteligente. Podrías hacer cualquier cosa. ¿Por qué elegir esto? Dante me miró durante un largo rato. Porque el mundo está lleno de hombres como Alexei Bulov, hombres que toman, hieren y destruyen sin consecuencias. Alguien tiene que detenerlos. No eres un héroe. No. Su sonrisa era triste. Pero soy el monstruo que los otros monstruos temen. A veces eso es suficiente. Me dejó de pie en la cocina, con sus palabras resonando en mi cabeza. Toqué el lugar de mi muñeca donde su pulso había latido contra mis dedos. 2 semanas, tal vez 3, entonces podría volver a mi vida tranquila y normal. Debería haber estado contando los días. En cambio, me preguntaba qué pasaría cuando terminaran. 3 días se convirtieron en 4, luego en 5. Dante se iba temprano cada mañana y regresaba tarde cada noche, a veces con sangre en la ropa, a veces con moretones en la mandíbula o las costillas. Nunca me dio explicaciones y yo nunca le pregunté, pero empecé a esperarlo. Me decía a mí misma que era porque el apartamento se sentía demasiado vacío, demasiado silencioso, que simplemente me sentía sola y aburrida. Pero cuando oí su llave en la cerradura alrededor de las 10 de la noche del quinto día, mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Se veía peor que de costumbre. Tenía un corte sobre la ceja y la mejilla hinchada. La camisa le estaba rota en el hombro. Dios mío, susurré. ¿Qué ha pasado? La gente de Alexis se está desesperando. Se quitó la chaqueta con un gesto de desprecio. Encontré a uno de sus intermediarios. Tuvimos una conversación. Una conversación que te dejó como si hubieras pasado por una picadora de carne. Deberías verlo. Pero no había humor en su voz. Cogí el botiquín de primeros auxilios, nuestro ritual nocturno habitual, y le indiqué el sofá. Siéntate. Esta vez no discutió. Le limpié el corte sobre la ceja con dedos suaves. Se quedó muy quieto, mirándome con esos ojos indescifrables. Su piel estaba caliente bajo mi tacto. Podía sentir su pulso latiendo en la sien. «Te estás volviendo buena en esto», murmuró. «He practicado». Le apliqué antiséptico en el corte. Él se estremeció. «Lo siento, no lo estés. He pasado por cosas peores. Eso no es tranquilizador». Su boca se crispó, casi en una sonrisa. «Elena, gracias por esto, por no hacerlo más difícil de lo que tiene que ser». Hice una pausa. El apósito adhesivo estaba a medio camino de su piel. ¿Qué más podía hacer? Gritar, llorar, intentar huir, odiarme por tenerte atrapado aquí. Levantó la mano y me agarró la muñeca. No para inmovilizarme, solo para tocarme. La mayoría de la gente me odiaría. ¿Quieres que te odie?
sería más fácil. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Su pulgar trazó pequeños círculos en el interior de mi muñeca, justo sobre el pulso. Se me cortó la respiración. ¿Más fácil para quién? Susurré. Los ojos de Dante se oscurecieron. Apretó un poco más la muñeca. Elena. La ventana explotó hacia adentro. No tuve tiempo de gritar. El cuerpo de Dante se estrelló contra el mío, tirándonos a ambos al suelo mientras llovían cristales. Su peso me aplastó contra la alfombra. Su mano me acunaba la cabeza, protegiéndome de los escombros. Disparos. 3, 4, atravesando el espacio donde habíamos estado sentados. Luego, silencio. Dante se levantó ligeramente, lo justo para mirarme. ¿Estás herida? Negué con la cabeza. No podía hablar. Me zumbaban los oídos. Se apartó de mí. Sacó una pistola de algún lugar de su espalda. ¿Cuándo había llevado una pistola? Se acercó a la ventana destrozada en cuclillas. «Quédate agachada», ordenó. Me apreté contra el suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. El aire frío entraba a raudales por la ventana rota. Los cristales brillaban por todas partes como nieve mortal. Dante miró hacia afuera, con la pistola en alto, y luego maldijo con saña en italiano. «¡Se han ido! ¡Un francotirador!» Probablemente a 2 edificios de distancia. Se volvió hacia mí con el rostro tallado en piedra. «Tenemos que irnos ya. Pero dijiste que me equivocaba». Me agarró del brazo y me ayudó a levantarme. Los cristales crujían bajo nuestros zapatos. «Te han encontrado antes de lo que esperaba. No podemos quedarnos aquí». «¿Dónde?» «En algún lugar más seguro. En algún lugar donde nunca pensarían en buscar». Ya se estaba moviendo por el apartamento, cogiendo su chaqueta y una bolsa negra que nunca había visto antes. «Coge solo lo que necesites». 30 segundos. Corrí al dormitorio con las piernas temblorosas. Cogí mi mochila, la pulsera de mi abuela y un jersey. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar la cremallera. Cuando volví a salir, Dante estaba en la puerta, todavía con la pistola en la mano. «Quédate detrás de mí. No corras. No hagas ruido». Sus ojos se encontraron con los míos. «Y Elena, si te digo que hagas algo, lo haces inmediatamente. ¿Entendido?» Asentí con la cabeza. Bajamos por las escaleras en lugar de por el ascensor. 17 pisos. Cuando llegamos al aparcamiento, me ardían las piernas. El Mercedes ya no estaba. En su lugar había un Honda anodino, como cualquier otro coche de Nueva York. «Cada vez un vehículo diferente», explicó Dante mientras nos subíamos. Probablemente estaban rastreando el Mercedes. Conducía como hacía todo lo demás, con control absoluto y sin vacilar. Recorrimos calles que no reconocí. Dimos 2 vueltas. Atravesamos un túnel que nos llevó a Queens. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente. «A algún lugar donde Alexe nunca buscaría». 20 minutos más tarde, nos detuvimos frente a una pequeña casa adosada en Astoria. Fachada estrecha de ladrillo, jardineras con plantas muertas, completamente anodina. Dante apagó el motor. «La casa de mi madre», lo miré fijamente. «La de tu madre. Ella está en Italia pasando el invierno. Lleva allí 3 años. Esta casa está vacía, excepto por un servicio de limpieza que viene una vez al mes». Cogió la bolsa negra. «Nadie en la organización sabe nada de esto. Ni siquiera mi segundo. Es el lugar más seguro de la ciudad». Entramos por la puerta trasera. Dentro la casa olía a lavanda y polvo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. En las paredes había fotos de gente que no conocía, pero reconocí a Dante en varias de ellas. Más joven, sonriendo de una forma que nunca había visto. «El dormitorio de arriba es tuyo», dijo. «Yo dormiré en el sofá. Mañana instalaré seguridad. Nada obvio, solo precauciones. Debería haber subido las escaleras. Debería haberme encerrado en el dormitorio e intentado procesar lo que acababa de pasar». Me volví hacia él. «Casi nos matan. Sí, dispararon a través de tu ventana. Sí. ¿Y si hubieran apuntado mejor? Y sí». Mi voz se quebró. «Podrías haber muerto por mi culpa». Dante dejó la bolsa y se acercó a mí con esa gracia depredadora. No iba a permitir que eso sucediera.
No puedes saberlo. No puedes. Me tomó el rostro entre ambas manos. El gesto fue tan inesperado, tan gentil en comparación con todo lo demás en él, que me quedé paralizada. Escúchame, dijo, con voz baja e intensa. He estado protegiendo a la gente de los monstruos toda mi vida adulta. Me he enfrentado a los ejecutores de Bradva, a los asesinos de la Yakuza, a los sicarios del cártel. Me he metido en situaciones en las que debería haber muerto de 1000 maneras diferentes, y sigo aquí. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza en silencio, porque soy muy, muy bueno manteniendo con vida a personas que otros quieren ver muertas. Sus pulgares me acariciaron los pómulos. No te van a tocar, Elena. No mientras yo siga respirando. ¿Por qué te importa? La pregunta brotó de mí. Tu hermana, siento lo que le pasó. De verdad, pero yo no soy ella. Solo soy una camarera cualquiera que escuchó algo que no debía. ¿Por qué arriesgar tu vida por eso? Algo brilló en sus ojos, algo que parecía casi dolor. Porque mereces vivir, dijo simplemente. Porque sirves bebidas y sonríes a desconocidos y llevas una vida tranquila, y hombres como Alexi no pueden quitarte eso. Porque si les dejo ganar, si les dejo matar a otra persona inocente, entonces no soy mejor que ellos. Sus manos seguían en mi cara. Podía sentir su pulso en sus dedos. ¿Y por qué? Continuó bajando la voz hasta casi un susurro. Mirarte no me duele, y ya no hay muchas cosas en este mundo que puedan presumir de eso. Dejé de respirar. Estábamos allí, en la polvorienta sala de estar de su madre, rodeados de muebles cubiertos y fotos antiguas, y algo cambió entre nosotros, como placas continentales moviéndose bajo la tierra. Dante, susurré. Vete a la cama, Elena. Bajó las manos y dio un paso atrás. Antes de que lo haga, algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Me fui, pero no dormí. Me desperté con el sonido de la voz de Dante. Apenas amanecía, la luz se filtraba a través de unas cortinas desconocidas. Me senté en la cama que una vez había sido de su madre, escuchando. Él estaba en la cocina, hablando rápidamente en italiano. Su tono era agudo, controlado, pero percibí un matiz de violencia en él. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras, todavía con la camiseta y los pantalones de chándal prestados con los que había dormido. No importa lo que cueste, averigua dónde se están preparando. Quiero ubicaciones, personal, todo. Una pausa. No, sin autoridades. Esto es un asunto familiar. Un asunto familiar, del tipo de la mafia. Debería haber vuelto a la cama, haberle dado privacidad. Pero en lugar de eso, bajé las escaleras lentamente, evitando el tercer escalón, que crujía. Dante estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, vestido solo con vaqueros y una camiseta blanca que dejaba ver los moratones que le cubrían las costillas, de colores morado y amarillo. Parecía agonizante. Sus ojos se posaron en mí. Dijo algo más en italiano y luego terminó la llamada. Lo siento, dije. No quería interrumpir. No lo has hecho. Dejó el teléfono. Café. Se convirtió en nuestro ritual matutino. Café en la cocina de su madre mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Lo preparaba fuerte, al estilo italiano. Yo lo tomaba con demasiada leche. Y él nunca hacía ningún comentario. ¿Siempre trabajas tan temprano?, le pregunté. Ya no duermo. Lo dijo con naturalidad, como si fuera un hecho. No lo hago desde hace años, desde lo de tu hermana. Apretó la mandíbula, entre otras cosas. Quería preguntarle más. Quería comprender al hombre que había trastocado toda mi vida para salvarla. Pero su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto. Lo miró y frunció el ceño. Tengo que salir unas horas. Me voy a reunir con uno de mis informantes. Se terminó el café. No abras la puerta. No salgas. Hay comida en la nevera. Libros en el salón. Las mismas reglas de antes. Dante. Se detuvo a mitad de camino de las escaleras. Ten cuidado. Ya he terminado. Algo en su expresión se suavizó. Siempre lo tengo. Se marchó. Pasé la mañana explorando la casa más a fondo. Encontré álbumes de fotos en el salón. Dante de niño con un hueco entre los dientes y sonriendo. Dante de adolescente, ya alto, ya guapo.
Dante a los 20 años con una chica que tenía sus ojos y su sonrisa. Tenía que ser su hermana. Estudié su rostro. Parecía feliz en esas fotos. Viva de una forma que la gente en las fotos no suele estar. Me pregunté si Dante aún tendría fotos de ella o si estaban todas aquí, en esta casa que nunca visitaba. Por la tarde, estaba inquieta. Hice flexiones en el dormitorio, ordené los armarios de la cocina. Volví a leer la misma página de una novela de suspense 3 veces sin asimilar una sola palabra. Dante regresó a las 6 y supe inmediatamente que algo iba mal. Estaba demasiado quieto, demasiado. El tipo de quietud que precede a la violencia. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. He descubierto dónde guardan el envío. Se dirigió a la cocina, se sirvió whisky de una botella que había debajo del fregadero y se lo bebió solo. Un almacén en Red Hook, fuertemente vigilado. Lo trasladarán mañana por la noche. Es una buena noticia, ¿no? Puedes interrumpirlo. Haz que yo sea irrelevante para ellos. Es complicado. Se sirvió más whisky. El envío es más grande de lo que pensaba y hay un grupo de trabajo federal que planea asaltarlo esa misma noche. Si me adelanto, comprometo su operación. Si les dejo actuar primero, dejó la frase en el aire. Sigo siendo un cabo suelto. He terminado. Sí. Me reuní con él en la cocina. Entonces, ¿qué haces? Improviso. Entonces me miró. ¿En serio? Me miró, y algo en sus dos ojos me revolvió el estómago. Elena, si mañana sale mal, no lo hagas. Necesito que sepas que mi segundo al mando, Marco, tiene instrucciones de sacarte de la ciudad. Nueva identidad, nueva vida. Él se encargará de ello. Dante, para. Le agarré la muñeca. No va a salir nada mal. Dijiste que se te da bien esto, así que hazlo bien. Soy bueno en muchas cosas. No soy bueno en garantías. Entonces no garantices nada. Solo, no sabía cómo terminar. Solo vuelve. Solo no mueras. Solo no me dejes sola en esta casa que huele a lavanda ajena. Solo inténtalo. Levantó su mano libre y me apartó el pelo detrás de la oreja. El gesto fue tan tierno que me dolió el pecho. Te has metido bajo mi piel, dijo en voz baja. En 6 días has conseguido que me importe volver a casa. Eso es peligroso, Elena, para los dos. No lo entiendo. Los hombres como yo no pueden conservar las cosas. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Estamos demasiado cerca de la oscuridad. Al final se traga todo lo que tocamos. No te estoy pidiendo que me retengas, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y me di cuenta con sorprendente claridad de que tal vez sí, tal vez entre cafés, primeros auxilios y conversaciones tranquilas en la oscuridad, había empezado a imaginar un mundo en el que esto no fuera temporal, en el que el peligro pasara y yo no volviera simplemente a mi apartamento estudio y a mi antigua vida. Debería irme a la cama, susurré. Mañana tienes un gran día. Pero no me moví, y él tampoco. Su mano se deslizó entre mi cabello, acariciando la parte posterior de mi cabeza. Si te besara ahora mismo, ¿me detendrías? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No lo sé. Eso no es un no. Tampoco es un sí. Soy consciente de ello. Pero se inclinó hacia mí de todos modos, con su aliento rozando mis labios. Dime que pare, Elena. Dime que esto está mal y es una estupidez, y que ambos lo sabemos. Está mal y es una estupidez, y ambos lo sabemos. Sé que su frente tocó la mía, pero voy a besarte de todos modos. Y si quieres que pare, tienes que decirlo ahora. No lo dije. Su boca encontró la mía, suave al principio, interrogativa. Respondí agarrándole la camisa y acercándolo más a mí. Él emitió un sonido grave en su garganta y el beso se intensificó, volviéndose hambriento. Sabía a whisky, a peligro y a malas decisiones. Sus manos estaban en mi pelo, en mi cintura, quemándome a través de la fina tela de la ropa que me había prestado. Me habían besado antes, torpes besos después de citas, errores de borrachos en la universidad, pero nada como esto, nada que se sintiera como caer y volar al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue un error, terminó él, pero no me soltó. Probablemente, definitivamente.
Su pulgar rozó mis labios hinchados. Voy a hacer que te maten si no tengo cuidado. Literalmente me mantienes con vida y te conviertes en mi mayor responsabilidad en el proceso. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el pelo. Esto no puede volver a pasar, Elena. No hasta que estés a salvo. No hasta que sepa que lo he conseguido. Entendí la lógica, pero eso no detuvo el dolor en mi pecho. Mañana por la noche, dijo, después de que me ocupe del almacén, cuando ya no estés en peligro. Entonces podremos hablar de esto, de lo que pasará después. Y si no hay un después. Sus ojos se oscurecieron. Lo habrá. Me aseguraré de ello. Me dejó de pie en la cocina, con los labios aún hormigueando y el corazón haciendo acrobacias. Mañana por la noche, un día más. Entonces, o sería libre, o estaría muerta, o Dante sería el que no volvería a casa. Me toqué la boca donde había estado la suya. Por favor, vuelve a casa, pensé. Por favor, no me hagas averiguar cómo vivir en un mundo en el que tú no existes. Pero no lo dije en voz alta. Algunas confesiones eran demasiado peligrosas, incluso en la oscuridad. Dante se marchó al atardecer. Llevaba pantalones tácticos negros, camisa de manga larga y botas diseñadas para no hacer ruido. Llevaba la pistola en la funda de la cadera y una segunda bolsa negra sobre la que había aprendido a no preguntar. Marco estará aquí en una hora, dijo en la puerta. Traerá la cena y se quedará hasta que yo vuelva. No discutas. No iba a hacerlo. La idea de quedarme sola en esta casa mientras Dante entraba en un almacén lleno de hombres armados me provocaba un nudo en el estómago. Sé prudente, le dije en su lugar. Vuelve, me dijo mientras me acariciaba la cara con una mano, su nuevo gesto favorito. Cuenta con ello. Luego se marchó y me quedé sola con el silencio y mi terrible imaginación. Marco llegó exactamente 60 minutos después. Era más bajo que Dante, más fornido, con las sienes canosas y unos ojos amables que no pegaban con sus nudillos llenos de cicatrices. Trajo comida tailandesa y la puso sobre la mesa de la cocina como si fuéramos a tener una cena normal. Dante dice, «Lo estás llevando bien», dijo Marco, sirviendo pad thai en platos de papel. «Lo estoy llevando aterrorizada. Eso es llevarlo bien». Empujó un plato hacia mí. La mayoría de la gente se derrumba. Tú sigues siendo funcional. Eso cuenta para algo. Picoteé los fideos. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces? 15 años. Desde que era poco más que un niño que intentaba demostrar su valía a su padre. La expresión de Marco se suavizó. Es un buen hombre, Elena. Sé que lo que hace no parece bueno, pero establece límites, tiene reglas, no cruza ciertas fronteras incluso cuando sería más fácil. ¿Cómo qué? Nunca hace daño a civiles, nunca toca a niños, nunca deja que su gente trafica con nada que se aproveche de los desesperados, nada de drogas duras en barrios pobres, nada de prostitución, nada de usura solitaria. La familia Rossi siempre ha sido diferente en ese sentido. Me miró a los ojos. Por eso otras organizaciones lo odian. Los hace quedar mal en comparación. Pensé en las manos de Dante, en la delicadeza con la que me habían acariciado la cara, en la crueldad con la que se habían partido y sangrado. Las dos caras de la misma persona. Me habló de su hermana, dije en voz baja. Marco apretó la mandíbula. Lucía, así se llamaba. Una chica dulce, demasiado dulce para este mundo. Dejó el tenedor. Cuando la encontraron, Dante cambió. Se volvió más duro, más frío, más eficiente. Construyó muros tan altos que ni siquiera las personas que lo querían podían escalarlos. Pero me está protegiendo. ¿Por qué? ¿Qué me hace diferente? Tendrás que preguntárselo tú misma. Pero Marcos sonrió levemente. Aunque tengo mis teorías. Comimos en silencio. No podía saborear nada. Cada minuto parecía una hora. Alrededor de las 9:00 p.m., el teléfono de Marco vibró. Lo miró y frunció el ceño. ¿Qué? Pregunté. Dante va a entrar. El grupo de trabajo federal acaba de adelantar su calendario. Tiene que actuar ahora o corre el riesgo de que tú quedes expuesta. Se me heló la sangre. ¿Es malo? No es lo ideal, lo que significaba que sí. Llegaron las 10 p.m. y pasaron. Las 11 de la noche, Marco preparó café.
Revisó su teléfono obsesivamente. Caminó por la sala con una pistola que no sabía que llevaba. A las 12:40 am sonó su teléfono. Observé su rostro mientras contestaba. Vi cómo se le iba el color de las mejillas. ¿Dónde? Dijo entonces. ¿Qué tan grave es? La voy a traer, no discutas. Terminó la llamada y me miró. Tenemos que irnos ya. ¿Qué le ha pasado a Dante? Está vivo, pero por los pelos. Marco ya se dirigía hacia la puerta. Hubo un tiroteo. La gente de Volkov estaba esperando. Dante recibió 2 disparos. Mis hombres lo sacaron, pero necesita ir al hospital y se niega a ir hasta saber que tú estás a salvo. El mundo se tambaleó. 2 disparos. Elena, necesito que te vayas ahora mismo. Cogí mi mochila de forma automática y lo seguí hasta el coche. El trayecto duró 15 minutos. Me parecieron 15 horas. Nos detuvimos frente a un almacén en un polígono industrial que no reconocí. Marco me llevó dentro por una puerta lateral. Lo primero que me impactó fue el olor, sangre, pólvora y sudor de miedo. Entonces vi a Dante. Estaba en el suelo, apoyado contra la pared, con la camisa negra empapada de sangre. Demasiada sangre. Tenía la cara blanca como el papel y los labios azulados. Un hombre que no conocía le presionaba un gazo contra el costado. Otra herida sangraba lentamente desde su hombro. ¿La has traído aquí? La voz de Dante era débil, pero furiosa. Te dije que la mantuvieras a salvo, no que la callaras, le dije, arrodillándome a su lado. Cállate y déjame ver. El hombre del gazo se apartó. Tomé el relevo y presioné con fuerza. Dante siseó entre dientes. Necesitas ir al hospital, le dije. Me temblaban las manos. Vas a morir si no vas al hospital. Han informado de heridas de bala. Los federales me arrestarán antes de coserme. Intentó sonreír. No lo consiguió. Además, parece peor de lo que es. Te han disparado 2 veces, solo una. Los hombros son rasguños. Tosió y la sangre manchó sus labios. El costado es el problema. Marco estaba hablando por teléfono, hablando rápido en italiano, pidiendo algo. Un médico, tal vez, o un sacerdote. Seguí presionando la herida, sintiendo la sangre de Dante filtrarse entre mis dedos. Estaba tan caliente, demasiado caliente. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. ¿Por qué te arriesgaste así? Los envíos destruidos. La operación de Volkov está muerta. La Fuerza Especial Federal tiene pruebas suficientes para encerrarlo de por vida. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo. Ahora estás a salvo, Elena. No tienen motivos para ir a por ti. No me importa estar a salvo si tú mueres. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Me oyes? No me importa. No si este es el precio. Dante levantó la mano, la que no tenía apoyada en su costado, y me tocó la mejilla. Vale la pena, susurró. Tú vales la pena. No, no, no es así. No soy nadie. Solo soy una camarera para la que tú lo eres todo. Sus ojos empezaban a perder el foco. Me hizo recordar lo que se siente al querer que alguien esté a salvo, al querer que alguien vuelva a casa. No había sentido eso desde entonces. Se quedó sin aliento. Dante, mantente despierto, por favor. Estoy tan cansado. No, mírame. Le agarré la cara con mi mano libre, manchándole la mejilla de sangre. Prometiste que volverías. Prometiste que hablaríamos de lo que pasaría después, así que mantente despierto y cumple tu promesa. Sus ojos se enfocaron ligeramente. Autoritario, aterrorizado. No lo estés. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Soy muy difícil de matar. Entonces sus ojos se voltearon y se quedó flácido en mis brazos. Grité. Las siguientes horas fueron un caos. Llegó un médico, no de un hospital. Alguien a quien Marco llamó desde Dios sabe dónde. Trasladaron a Dante a una mesa. Le cortaron la camisa. Había mucha sangre. Me quedé en un rincón observándolos trabajar, observándolos sacar la bala de su costado. Los vi limpiar, coser y vendar. Vi al médico negar con la cabeza y decir palabras como pérdida de sangre, hemorragia interna y en estado crítico.
Marco estaba a mi lado. Ha sobrevivido a cosas peores. ¿De verdad? Sí, pero la voz de Marco no estaba segura. Amanecía. Una luz débil se filtraba a través de las sucias ventanas del almacén. El médico terminó, le dio instrucciones a Marco y se marchó. Dante yacía en la mesa, con el pecho subiendo y bajando débilmente, todavía inconsciente, tan pálido que parecía un cadáver. Acerqué una silla a su lado, le cogí la mano, la que no tenía el gotero. No puedes morir, le susurré. ¿Me oyes? No puedes besarme y decirme que te he calado hondo y luego morir en un almacén. Esta historia no acaba así. Su mano se crispó ligeramente entre las mías. Necesito que despiertes, continué, porque tengo cosas que decirte, cosas importantes, y vas a escuchar cada palabra. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. No voy a ir a ninguna parte, te lo prometo. No hasta que despiertes, así que tómate tu tiempo, cúrate, pero no te atrevas a dejarme aquí sola. Afuera, las sirenas sonaban en la distancia. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a las catástrofes privadas. Y yo me senté en vela junto a un hombre que se había convertido en todo para mí en el espacio de una semana imposible, esperando a que volviera a mí. Dante se despertó al segundo día. Yo estaba dormitando en la silla junto a su cama improvisada cuando su mano apretó la mía. Abrí los ojos de golpe y lo vi mirándome con ojos febriles y brillantes. Elena. Su voz era áspera, poco más que un susurro, pero nunca había oído nada más hermoso. ¿Estás despierta? Me levanté tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Llamo al médico? Marco dijo. Para. Intentó sonreír. Demasiadas preguntas. Has estado inconsciente durante 36 horas. Tengo derecho a hacer muchas preguntas. Es justo. Intentó incorporarse, palideció y se desplomó contra las almohadas con un juramento entre dientes. No te muevas, idiota. Le ayudé a ajustar las almohadas, tratando de no tocarle el lado vendado. Te dispararon. Recuerdo haber hecho cosas estúpidas y heroicas. Recuerdo que sus ojos siguieron mi rostro. Te quedaste. ¿A dónde iba a ir? A cualquier parte. Ahora estás a salvo. Volkov está bajo custodia federal. Su organización se ha desintegrado. Ya nadie te busca. Hizo una pausa. Eres libre, Elena. Esas palabras deberían haberme llenado de alivio. En cambio, sentí como si me hubieran clavado un cristal en el pecho. Libre, repetí. Marco puede conseguirte un nuevo apartamento, ayudarte a recuperar tu trabajo en Vespers o en otro sitio, si lo prefieres. Compensación económica por todo lo que has pasado. Lo que necesites. Me le estaba ofreciendo recuperar mi vida normal, tranquila y corriente. Debería haber estado agradecida. ¿Es eso lo que quieres?, le pregunté. ¿Que me vaya? Algo se reflejó en su rostro. Es lo mejor para ti. No es lo que te he preguntado. Dante apartó la mirada. Lo que yo quiero no es relevante, ¿verdad? No. Apretó la mandíbula. Has pasado una semana traumática. El síndrome de Estocolmo es real. Date tiempo para procesar lo que ha pasado antes de tomar ninguna decisión. No lo hagas. Le agarré la mano. No te atrevas a decirme que lo que siento no es real. No minimices esto. Esto no debería existir. Pero entrelazó sus dedos con los míos. Deberías odiarme por arrastrarte a mi mundo. Por el peligro, por la sangre, por salvarme la vida, por protegerme cuando no tenías motivos para hacerlo, por hacerme sentir más segura de lo que me he sentido en años a pesar de todo. Mi voz se quebró. Sí, te odio por eso, Elena. Te vi morir. Las lágrimas me quemaban los ojos. Me senté en esta silla durante 36 horas esperando a que despertaras. Y lo único en lo que podía pensar era en que nunca te lo había dicho. Me detuve y tragué saliva. Dime que no quiero volver a mi antigua vida, a servir copas, a irme a casa sola y a fingir que esta semana no lo ha cambiado todo. Lo miré a los ojos. Ya no quiero la normalidad. Dante, quiero esto. Sea lo que sea, se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz sonaba áspera, con algo que podría haber sido dolor o esperanza. No sabes lo que estás pidiendo.
Entonces dime que mi vida es violencia, es mirar por encima del hombro. Son enemigos, sangre y compromisos morales. Es saber que la persona que amas podría morir cualquier martes porque alguien con rencor la encontró. Su mano libre me acarició la cara. No es romántico, Elena. Es brutal, feo y agotador. Sé que crees que lo sabes, pero no lo has vivido. Entonces, déjame vivirlo. Me incliné hacia su caricia. Déjame decidir lo que puedo soportar. ¿Y si no puedo? Su pulgar rozó mi pómulo. ¿Y si estoy demasiado dañado para hacer lo que necesitas? ¿Y si no lo estás? Nos quedamos así, con su mano en mi cara y la mía agarrando la suya, mientras el almacén se asentaba a nuestro alrededor. Afuera podía oír a los hombres de Marco moviéndose. Sonidos normales en una vida anormal. Si te quedas, dijo Dante, finalmente, las cosas tienen que cambiar. No puedo permitir que vivas con miedo. No puedo permitir que seas vulnerable. ¿Qué significa eso? Significa que aprenderás a protegerte. Armas, defensa personal, conciencia situacional. Significa que comprenderás el negocio. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Dónde están los límites? Sus ojos se clavaron en los míos. Significa formar parte de este mundo, no solo visitarlo. La enormidad de lo que me estaba ofreciendo y lo que me costaría se apoderó de mí. Tendría que dejar de trabajar de camarera, dije. Probablemente. Mi apartamento, mis viejos amigos, todo lo que me es familiar. Sí. Y a cambio, obtengo lo que tú tienes en esta vida, el peligro constante. Me tienes a mí. Me acercó a él hasta que nuestras frentes se tocaron por lo que eso valiera. Y te prometo, Elena, que pasaré cada día asegurándome de que el intercambio valga la pena. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. En cambio, lo besé. Fue más suave que nuestro primer beso. Estaba herido, frágil, mortal de una forma que nunca antes había parecido. Pero tenía más peso, más promesa. Sabía a sangre y esperanza, y a decisiones terribles y maravillosas. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. «Estás loca», murmuró contra mis labios. «Probablemente. Esto va a ser complicado. No me importa. Mi familia no lo aprobará. Eres una civil ajena a esto. Yo los convenceré. Tienes mucha confianza para ser alguien que acaba de aceptar salir con un mafioso». Me reí de verdad. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Saliendo juntos? A menos que tengas una palabra mejor para describirlo. ¿Qué tal sobreviviendo juntos? Su sonrisa se volvió triste. Eso también funciona. Dante se recuperó lentamente. El médico lo visitaba a diario, le revisaba las heridas, le cambiaba los vendajes y murmuraba sobre los pacientes obstinados que no se quedaban en la cama. Me quedé a su lado, aprendiendo los ritmos de la recuperación, pastillas cada 6 horas, limpieza de heridas 2 veces al día, vigilancia de signos de infección. Marco nos traía comida, me traía ropa que me quedaba bien, nos traía noticias sobre el arresto de Volkov, la investigación federal, la disolución de su imperio criminal. «Lo conseguiste», le dije una noche mientras ayudaba a Dante a sentarse para comer. «Derribaste una importante operación de tráfico de drogas». «Lo conseguimos», dijo con una mueca de dolor mientras le ajustaba las almohadas. «Tú fuiste el catalizador, la razón por la que se delataron. Yo fui el cebo. Tú fuiste valiente». Al quinto día, Dante se puso de pie por primera vez y dio 3 pasos antes de que sus piernas se le doblaran. Apenas pude sujetarlo y ambos terminamos en el suelo riéndonos a pesar del dolor. «Grace», le dije en tono burlón, «cállate». Pero él sonreía, sonreía de verdad. Eso transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, menos atormentado. Al séptimo día, el médico le dio el alta. Marco organizó un coche. Salimos del almacén al atardecer, sin dirigirnos a la casa de Atoria, sino a un lugar nuevo. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa», respondió Dante simplemente. El apartamento estaba en Tribeca, moderno, caro, con ventanas de suelo a techo con vistas al Hudson, más grande que el ático, con más fotos en las paredes, libros en las estanterías y un piano en la esquina. «¿Tocas?»,
Le pregunté. ¿Solías tocar? No dio más detalles, no era necesario. ¿Tocarás para mí alguna vez? Me miró como si le hubiera ofrecido algo precioso. Quizás. Esa noche nos tumbamos en su cama, una monstruosidad de tamaño king con sábanas que parecían nubes y simplemente existían, con su brazo alrededor de mí, mi cabeza sobre su pecho y los latidos de su corazón constantes bajo mi oreja. Elena H., gracias por no huir. Incliné la cabeza para mirarlo. Gracias por darme algo por lo que vale la pena quedarme. Me besó en la frente. Esto va a ser difícil. Sé que vendrán a por nosotros, mis enemigos, tal vez incluso algunos aliados que no lo aprueban. Sé que quizá te arrepientas. No lo haré. Le puse la mano sobre el corazón. De verdad que no. Me abrazó con más fuerza. Entonces, bienvenida a la familia, Elena Voss. Y a pesar de todo, a pesar del peligro en la sangre y la destrucción total de mi vida segura y normal, nunca me había sentido tan integrada. Aprender a formar parte del mundo de Dante era como aprender un idioma extranjero por inmersión. Confuso, abrumador, a veces aterrador. La primera lección llegó 3 días después de mudarnos al apartamento de Tribeca. Marco llegó a las 7, o no más de con una mujer llamada Sofía, de unos 40 años, ex militar, con ojos que podían cortar cristal. Es tu instructora de defensa personal, explicó Dante. 2 horas cada mañana hasta que puedas defenderte en una pelea. Soy camarera, protesté. Nunca he golpeado a nadie en mi vida. Sofía sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Cuando termine contigo, eso no será un problema. Tenía razón. La primera semana terminé cubierto de moretones. Aprendí a romper llaves, golpear puntos vulnerables, usar el impulso del atacante en su contra. Aprendí que el miedo puede ser un arma si se canaliza correctamente. Dante observaba a veces, apoyado en el marco de la puerta de la habitación que habíamos convertido en gimnasio. Su costado aún se estaba curando, pero cada día se movía mejor y recuperaba el color en la cara. «Estás mejorando», dijo después de que lograra tirar a Sofía a la colchoneta. «Estoy desesperada por no ser un lastre», le corregí. Nunca has sido un lastre, pero yo quería ser algo más que alguien a quien él protegía. Quería ser alguien que pudiera estar a su lado. La segunda lección fue entrenamiento con armas. Un campo de tiro en Queens, dirigido por uno de los primos de Marco. Solo el ruido me hacía zumbar los oídos a pesar de la protección, pero aprendí a cargar, apuntar, disparar, desmontar una Glock y volver a montarla en menos de un minuto. Aprendí que disparar a alguien en la vida real no se parecía en nada a las películas. Era más sucio, más ruidoso, más permanente. No sé si sería capaz de usar esto, le confesé a Dante una noche, contra una persona. Espero que nunca tengas que hacerlo. Me quitó la pistola de las manos y la guardó en la caja fuerte junto a la cama. Pero si se trata de tu vida o la de ellos, quiero que elijas la tuya siempre. La tercera lección fue el negocio en sí. Dante me llevó a reuniones, a veces en restaurantes, a veces en la trastienda de negocios legítimos. Una vez, en el sótano de una iglesia, lo que me hizo sentir muy incómoda. La familia Rossi opera de forma diferente a la mayoría de las organizaciones, me explicó mientras nos dirigíamos a una reunión con un representante sindical. No nos dedicamos al sufrimiento humano, ni a la prostitución, ni a las drogas duras, ni a los préstamos abusivos. Controlamos negocios legítimos de origen cuestionable y mantenemos el orden en barrios que la policía ha abandonado. Suena como una justificación, y lo es. No apartó la vista de la carretera, pero también es cierto. El mundo no es blanco o negro, Elena. A veces, la mejor opción es el gris oscuro. Conocí a sus lugartenientes. A Marco ya lo conocía. Luego estaba Vincent, de 20 y tantos años, demasiado guapo para su propio bien, que se encargaba de los cobros. Angela, de unos 40 años, fría como el hielo, gestionaba el blanqueo de dinero a través de una cadena de restaurantes. Dom, un abuelo de 60 años, supervisaba las operaciones documentales por donde fluía la mayor parte de su negocio de importación legítimo. Me evaluaron como si fuera una inversión empresarial, lo cual supuse.
No parece gran cosa, dijo Vincent durante la cena en uno de los restaurantes de Angela. Estoy aquí, dije. Bien, eso significa que me has oído. Se inclinó hacia adelante. El jefe no ha traído a una mujer a los negocios familiares en 15 años. No desde entonces, Vincent. La voz de Dante era suave pero letal. Cuidado, Vincent levantó las manos. Solo lo digo, la gente la pondrá a prueba. Quieren asegurarse de que puede manejarlo. Puedo manejarlo, dije. ¿Puedes? Angela hizo girar el vino en su copa. ¿Puedes ver cómo alguien resulta herido, muy herido, y no acudir a la policía? ¿Puedes guardar secretos que podrían llevarte a la cárcel? ¿Puedes aceptar que el hombre con el que te acuestas ha matado a gente y volverá a matar? La mesa se quedó en silencio. Miré a Dante. Tenía el rostro tallado en piedra, pero vi tensión en sus hombros. Para él era importante que yo superara esta prueba. Vi a hombres armados disparar a través de una ventana para intentar matarme, dije, mirando a los ojos a Angela. Vi a Dante desangrarse en el suelo de un almacén. He pasado las últimas 3 semanas aprendiendo a luchar, a disparar, a ver amenazas por todas partes. Así que sí, Angela, puedo manejarlo, porque la alternativa es volver a una vida en la que estoy segura y cómoda, pero completamente sola. Y he aprendido que la seguridad no vale mucho si te sientes vacía por dentro. Angela sonrió, sonrió de verdad. Ella servirá. El resto de la cena fue más fácil. Me preguntaron por mi familia, de clase trabajadora. Mi padre, mecánico. Mi madre, profesora. Mi educación en la universidad comunitaria. Abandoné después de 2 años porque no podía permitirme continuar. Mi vida antes de Dante, tranquila, pequeña, olvidable, buena. Marco dijo, significa que no te has ganado enemigos, no has dejado rastro. Eres una pizarra en blanco. ¡Qué suerte tengo!, dije secamente. La mano de Dante encontró la mía bajo la mesa. Apretó suavemente. 4 semanas después del almacén, Dante me llevó a conocer a su madre. Volamos a Nápoles, en primera clase. Dante apenas cabía en el asiento, incluso con espacio extra para las piernas. Se había recuperado bien. Ahora se movía sin vacilar, aunque a veces le pillaba frotándose el costado cuando creía que no le veía. Su madre vivía en una villa con vistas a la bahía. Piedra blanca, techo de terracota, jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo. Era más pequeña de lo que esperaba. Apenas medía 1,50. Tenía el pelo plateado y los ojos color humo de Dante. Mamá, dijo Dante, besándola en ambas mejillas, esta es Elena. Me estudió como si estuviera leyendo un libro y luego, en un inglés con acento pero perfecto, dijo, eres la camarera por la que mi hijo casi muere. Sí, señora. Llámeme Isabela. Me tomó de la mano. Ven, almorzaremos. Me contarás cómo convenciste a mi obstinado hijo para que dejara entrar a alguien en su vida después de todos estos años. El almuerzo duró 3 horas. Isabela me hizo preguntas sobre mi familia, mis intereses, mis intenciones. Era amable, pero implacable. Me sentí como si me estuvieran entrevistando para un puesto que no había solicitado. Ha estado solo demasiado tiempo, dijo mientras paseábamos por sus jardines después. Dante había tenido que ausentarse para atender una llamada de trabajo que no podía esperar. Después de la muerte de Lucia, se encerró en sí mismo, se volcó en el trabajo y olvidó cómo ser humano. Siento lo de tu hija, yo también. Sus ojos estaban tristes, pero agradezco que alguien le haya recordado a mi hijo que vale la pena vivir la vida, incluso las vidas peligrosas. Esa noche, mientras nos preparábamos para volar de regreso a Nueva York, la madre de Dante me llevó aparte. Ámalo con delicadeza, me dijo. Es más fuerte que nadie que conozca, pero también es más frágil de lo que aparenta. No lo rompas, Elena. Lo haré lo mejor que pueda. Me apretó la mano. Eso es todo lo que podemos hacer. De vuelta en Nueva York, el otoño dio paso al invierno. La ciudad se transformó en un lugar frío, luminoso y hermoso. Entrenaba todas las mañanas con Sofía. Asistía a reuniones con Dante. Aprendí el ritmo de su vida, y poco a poco me convertí en parte de ella. No Elena Voss, la antigua camarera, sino Elena Rossi, técnicamente no casada,
pero el nombre se quedó de todos modos. La mujer de Dante, su compañera. Alguien de quien la gente susurraba al mismo tiempo que su nombre. ¿Eres feliz?, me preguntó Dante una noche mientras estábamos acostados en la cama, con la ciudad brillando más allá de las ventanas. Lo pensé en lo que había perdido. Mi vida tranquila, mi anonimato, mis ilusiones de seguridad, y en lo que había ganado. Un propósito, un sentido de pertenencia a él. Sí, dije. ¿Y tú? Su brazo me rodeó con más fuerza de la que tenía derecho a hacerlo. Bien. Le di un beso en el pecho, justo sobre el corazón. Entonces sigamos así. Afuera comenzó a nevar. La primera nevada de la temporada cubrió la ciudad de blanco, renovándola, haciendo que todo fuera posible. La amenaza llegó a finales de enero. Llevaba 3 meses con Dante. 3 meses de entrenamiento, de reuniones, de aprender a navegar por su mundo. 3 meses de dormirme en sus brazos y despertarme agradecida por seguir viva. Entonces Vincent llamó a las 3 con voz aguda y urgente. Tenemos un problema. Dante se levantó de la cama antes de que yo despertara del todo. Atendió la llamada en la sala de estar, hablando rápidamente en italiano. Cuando regresó, su rostro estaba impasible. ¿Qué pasa?, le pregunté. El sobrino de Bulov. Ha salido de prisión y viene en busca de venganza. Se me heló la sangre. Pensé que la organización de Alexis había terminado, en su mayor parte. Pero la familia es diferente. La familia no perdona. Dante se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Dmitry Volkov, 28 años, despiadado, inteligente. Me culpa por el arresto de su tío. Te culpa por existir. ¿Y qué hacemos? Yo haré algo al respecto. Tú mantente a salvo, Dante. No. Entonces me miró y vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad. No te perderé, Elena. No después de todo lo que hemos pasado. Entonces no me dejes atrás. Déjame ayudarte. Esto no es entrenamiento de defensa personal. Esto es la guerra. Entonces enséñame a luchar en una guerra. Me miró fijamente durante un largo rato. Entonces, de acuerdo, la semana siguiente fue de preparación. Los hombres de Marco fortificaron el apartamento. Ventanas a prueba de balas, puertas reforzadas, sistemas de seguridad que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Dante me trasladaba a un lugar diferente cada noche. Hoteles, casas seguras, una vez al apartamento de Vincent, mientras él se quedaba en otro lugar. Llevaba un arma a todas partes, la guardaba en mi bolso, al alcance de la mano. Sin seguro, Sofía me entrenó hasta que pude reaccionar sin pensar. Alguien se te acerca por detrás. ¿Qué haces? Giras hacia el ataque. Golpeas la garganta. Corres si es posible. Luchas si es necesario. Dante coordinó con sus lugartenientes. Rastrearon los movimientos de Dmitri. Había entrado ilegalmente en el país. Llevaba 3 hombres consigo. Estaba armado y era paciente. No se precipitaba. Planificaba. Esperará el momento perfecto, dijo Dante durante una sesión estratégica. Máximo impacto. Quiere que sufra antes de morir, lo que significa que te atacará primero. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio me enfadaron, así que dejemos que venga, dije. Según nuestras condiciones, Dante agudizó la mirada. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que estoy cansada de esconderme, cansada de dejar que esta gente dicte mi vida. Lo miré a los ojos. Acabemos con esto. Lo que siguió fue lo más peligroso que había hecho nunca. Tendimos una trampa. Filtramos mi ubicación, un restaurante en Chelsea donde supuestamente iba a cenar sola. Vincent y Angela difundieron el rumor a través de canales que sabían que llegarían a Dmitri. Enviará primero a sus hombres, dijo Marco durante los preparativos finales. Probarán el terreno. Si tienen éxito, él mismo acabará con ello. Y si no, entonces nosotros acabaremos con él. La noche de la trampa llevaba un vestido rojo y demasiadas joyas. Parecía todo lo que no era. Suave, vulnerable, presa fácil. Dante y sus hombres se colocaron por todo el restaurante y las calles circundantes. Yo llevaba un micrófono pegado a las costillas,
una pistola atada al muslo y un cuchillo en la bota. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. Llegaron a las 8:47 p.m. Dos hombres se movían entre la multitud como tiburones. Reconocí la intención en sus movimientos, la forma en que escaneaban las salidas y calculaban las distancias. Me levanté como si fuera al baño y caminé con naturalidad hacia la parte de atrás. Me siguieron. El pasillo que llevaba a los baños estaba vacío. Los sentí cerca detrás de mí. Un paso más, dos, y entonces me giré. Todo lo que Sofía me había enseñado me vino a la mente de golpe. Golpeé primero, rápido, preciso, brutal. Le di al primer hombre en la garganta con el puño cerrado. Cayó ahogado. El segundo se abalanzó sobre mí. Lo esquivé, saqué la pistola de mi muslo y le metí 2 balas en el pecho antes de poder pensarlo. El ruido fue ensordecedor. La gente gritaba. Y entonces Dante apareció de algún sitio, con su pistola desenfundada y el rostro salvaje. Elena, estás herida. Miré mis manos, temblaban. Había sangre, pero no era mía. Le disparé, susurré. Le disparé de verdad. Lo sé. Dante me atrajo hacia su pecho. Lo sé, pero estás viva. Eso es lo único que importa. Los hombres de Marco limpiaron la escena con eficiencia. El restaurante fue evacuado. La policía llegaría, pero no encontraría nada. Ni cadáveres, ni pruebas. Solo otra noche más en Nueva York. Salimos por la parte de atrás. Dante me mantuvo cerca, con la mano en mi espalda, su cuerpo entre mí y las posibles amenazas. Dimitri ya lo sabe, dijo Marco cuando llegamos al coche. Sabe que sus hombres están muertos. Vendrá él mismo. Bien, dijo Dante. Que venga. Dimitri vino 2 noches después, no con una emboscada, no con violencia, llamó. Dante respondió por el altavoz. Bulov Rossi. La voz de Dimitri era joven, educada, fría. Lo has convertido en algo personal. Lo convertiste en algo personal cuando viniste a por lo que es mío. La chica no es nada. Daños colaterales. Hablé antes de que Dante pudiera hacerlo. Tengo un nombre y no soy tuya para que me descartes. Silencio al otro lado. Luego, risas. Tiene carácter. Entiendo por qué la mantienes contigo. ¿Qué quieres? La voz de Dante era letal. Un intercambio. Tú por ella. Ven solo, desarmado, al lugar que yo te indique. Yo te mato. Ella se marcha. Tu familia permanece intacta. Todos los demás viven. No, dije inmediatamente. Ni hablar. No es tu decisión, dijo Dimitri. Tú solo eres el cebo. Dante apretó la mandíbula. ¿Cuándo y dónde, Dante? No. Tapó el teléfono. Confía en mí. Mañana, dijo Dimitri, el almacén de Red Hook donde destruiste el envío de mi tío. A medianoche. Poético. ¿No crees? Estaré allí sola. Rosy, tengo ojos en todas partes. Si veo a alguien más, ella morirá primero. El león se quedó mudo. Agarré a Dante por el brazo. No vas a hacer esto. Es un suicidio. Es la única forma de acabar con esto. Entonces iré contigo. Elena, no. Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas? No puedes sacrificarte y esperar que yo lo acepte sin más. Las lágrimas me quemaban los ojos. No te perderé. No así. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tengo un plan, murmuró contra mi cabello, pero tienes que confiar en mí por completo. La medianoche nos encontró en el almacén de Red Hook, el mismo lugar donde Dante casi muere 3 meses atrás. La simetría era cruel. Entramos juntos, Dante, desarmado, tal y como había prometido. Yo llevaba armas escondidas por todas partes. Marco y los demás estaban apostados cerca, pero lo suficientemente lejos como para que los vigilantes de Dimitri no los vieran. Dimitri esperaba en el centro del almacén, joven, guapo, con un aire severo, flanqueado por 2 hombres armados. «La has traído», dijo. «Qué romántico», insistió ella. Dante me mantuvo ligeramente detrás de él. «Acabemos con esto, Bulov». «Con mucho gusto», Dimitri levantó su arma. «¿Alguna última palabra?» «Sí», Dante sonrió. «Ahora, Elena». Me moví, me tiré al suelo y rodé, mientras Dante hacía lo mismo. Los disparos de Dimitri fallaron, y entonces el almacén estalló en movimiento.
Los hombres de Marco entraron por todas las entradas, con las armas desenfundadas, atrapando a Dimitri y a sus hombres en un perfecto fuego cruzado. Todo terminó en segundos. Dimitri estaba de rodillas, sus hombres desarmados, rodeados por suficiente potencia de fuego como para derribar el edificio. Dante se puso de pie, se sacudió el polvo de la chaqueta y se acercó a Dimitri con gracia depredadora. ¿Pensaste que vendría solo? Se agachó al nivel de Dimitri. No soy honorable, Bulov. Soy inteligente y nunca cometo el mismo error dos veces. Te arrepentirás de esto. Dimitri escupió. Mi familia. Tu familia está muerta o en prisión. Tú eras el último y ahora estás acabado. Dante se puso de pie y asintió a Marco. Llévalo con los italianos. Tienen preguntas sobre sus envíos desaparecidos. ¿Y los italianos? Bueno, ellos no son tan amables como nosotros. El rostro de Dimitri se puso pálido. Mientras los hombres de Marco se lo llevaban, Dante se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Estaba temblando, probablemente por la descarga de adrenalina. Pero estaba viva. Los dos estábamos vivos. Estoy bien. Me acerqué a él y me refugié en sus brazos. ¿De verdad se ha acabado? Se ha acabado de verdad. Me besó en la cabeza. No más volaves, no más amenazas, solo nosotros, repetí. Salimos del almacén mientras amanecía sobre el East River. La ciudad despertaba con los viajeros, las cafeterías y la gente normal viviendo sus vidas normales. Nosotros no éramos normales. Probablemente nunca lo seríamos. Pero cuando la mano de Dante encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos, me di cuenta de que no lo cambiaría por nada. Elena, dijo cuando llegamos al coche. Sí, te quiero. Probablemente desde hace tiempo. Solo quería que lo supieras. Mi corazón hizo algo complicado. Yo también te quiero, aunque seas imposible, peligroso y completamente loco. Especialmente por eso, corrigió. Me reí. Especialmente por eso. Condujimos de vuelta a Tribeca mientras la ciudad se teñía de oro con la luz de la mañana. De vuelta al apartamento que se había convertido en nuestro hogar. De vuelta a una vida que nunca había imaginado, pero que no podía imaginar dejar. Porque la seguridad era una ilusión. Lo normal era aburrido. Y el amor verdadero, valía la pena cada momento peligroso, hermoso y aterrador.